¿Sabías que la primera universidad de ingeniería fue fundada en Francia en el año 1747 y que Elisa Leonida, rumana, fue la primera ingeniera en el mundo en graduarse en el año 1912? La primera escuela de ingeniería en Latinoamérica fue fundada en México en el año 1792 y fue Justicia Acuña, chilena, quien se graduó en la Universidad de Chile de la carrera de Ingeniería Civil en el año 1919, convirtiéndose en la primera ingeniera en Latinoamérica. En el Perú, la primera escuela de ingeniería fue fundada en el año 1876 y fue Delia Tasaico del Pino, la primera mujer en graduarse en el año 1966 de la carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ellas fueron mujeres que nacieron en una época donde ser mujer significaba tener el camino trazado por las expectativas de la sociedad. Y fue gracias al impulso y apoyo de sus entornos familiares que ellas pudieron romper los estereotipos de género de la época. El episodio de hoy está dedicado a los estereotipos de género y cómo estos afectan la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué es el género? Para definir primero el género tenemos que definir lo que es el sexo y es la Organización Internacional del Trabajo que señala que el sexo es el conjunto de las características físicas, biológicas y corporales de las mujeres y hombres, mientras que el género es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales atribuidas a las mujeres y a los hombres. Es decir, por ejemplo, las creencias, los valores, el comportamiento que se espera tiene una connotación de género. A lo largo del tiempo, las normas, valores y creencias cambian y también lo hacen de un lugar a otro, de una sociedad a otra, de una ciudad a otra, de un país al otro. Karen Messing, genetista y ergónoma canadiense, aportó con sus investigaciones de forma significativa a enlazar lo que es salud y género. Dentro de las investigaciones que ella realizó, por ejemplo, señalaba que debido a las estadísticas del empleo, existe una división sexual del trabajo y esto genera una exposición diferenciada a agentes ocupacionales en hombres y mujeres, lo que trae como consecuencia efectos diferentes en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ¿cómo afecta la división sexual del trabajo en la prevención de riesgos laborales? Para ello vamos a revisar algunos aspectos vistos desde la ergonomía. Para el desarrollo de este episodio, las fuentes de información estarán en la caja de descripción del video. En el año 2013 realicé mi investigación en ergonomía en la maestría que llevaba en París, donde mi tema fue género, salud y organización del trabajo en establecimientos agrícolas. Fue en ese momento donde comprendí lo invisibilizado que se encuentran los estereotipos de género y que esto afecta a la gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las organizaciones, pero también a nivel de la estructura del Estado. En lo personal, comencé a ser más consciente de los estereotipos de género y cómo estos afectan mis decisiones. El contexto de la investigación se trataba de un proyecto Intervención-Acción en Ergonomía para prevenir los trastornos musculoesqueléticos en una población de trabajadores del sector agrícola. Y lo que se nos solicitaba es que el abordaje diferenciara la exposición de los hombres y las mujeres. Y me hacía la pregunta de por qué nos habían solicitado ese requerimiento. Bueno, la Mutual, la aseguradora agrícola, había identificado lesiones musculoesqueléticas en mujeres a nivel de las extremidades superiores, como las muñecas, la mano, el codo, y en la zona lumbar, mientras que en los varones era básicamente la zona lumbar. Entonces, con la investigación lo que se buscaba era entender cuál era el origen de estas dolencias. Uno de los resultados de la investigación que les voy a presentar a continuación fue la forma de ordeño era distinta en mujeres y varones. Por ejemplo, los hombres estaban más próximos al animal, a la vaca, previo al ordeño, mientras que las mujeres, todo el tiempo que estaban realizando la tarea del ordeño de la vaca, mantenían una distancia superior a la de los varones. Entonces, por ejemplo, las posturas, los movimientos repetitivos y la duración de la tarea de ordeño era distinta en hombres que en mujeres, siendo más perjudicial para las mujeres.
Dentro de la intervención en ergonomía, nosotros utilizamos diversas técnicas de recojo de información. Una es la observación, que les estoy detallando a continuación. Las otras formas de recojo de información es a través de las entrevistas y las autoconfrontaciones. En ese sentido, los resultados que encontramos fue, por ejemplo, que las mujeres, dentro de la explicación que nos daban, nos decían que se posicionaban de esa forma porque tenían miedo del ataque del animal, del ataque de la vaca. Pero claro, una vaca que pesa 700 kilos, indistintamente seas hombre o mujer, el potencial de daño va a ser similar. En el caso de los varones, por ejemplo, cuando nos explicaban cómo estructuraban la técnica de ordeño, ellos señalaban que primero observaban a la vaca, al animal, antes de interactuar con ella. Ellos tenían una proximidad cerca, tocaban al animal antes del ordeño para advertir y darle tranquilidad. Entonces, hombres y mujeres tenían técnicas de ordeño distintas, y cuando buscamos profundizar un poco más en el análisis, hicimos entrevistas a otros actores relacionados con los establecimientos agrícolas, así como búsqueda de información. Encontramos lo siguiente: en Francia, para ser agricultor, uno recibe una formación técnica. Y esta formación técnica de aquella época, porque ellos eran agricultores de alrededor de 42, 45 años aproximadamente, ellos habían recibido una formación establecida con cursos obligatorios y electivos, siendo para los hombres cursos obligatorios conducción de maquinaria y comportamiento animal. Mientras que para las mujeres uno de los cursos obligatorios eran relacionados al uso de la computadora y a la administración de un establecimiento. Entonces, esa técnica de ordeño que yo observaba se sostenía en competencias diferenciadas en hombres y mujeres que habían sido aprendidas en un establecimiento de formación, considerando las preferencias según el género de cada estudiante. Entonces podemos decir que, claro, dicha formación consideró el estereotipo de género para determinar la obligación a los hombres de llevar ciertos cursos y a las mujeres otros. Cuando nosotros solo decimos, para este puesto necesito un hombre o una mujer, usualmente estamos basando esa elección en los estereotipos de género, y de esta forma invisibilizamos las características que se requieren para el puesto. Esto contribuye a que se asigne una característica natural a las habilidades y competencias aprendidas y desarrolladas tanto por hombres y por mujeres, y que no sea reconocido ni de forma económica ni de forma social, porque se asume que son características innatas a los hombres y a las mujeres. En nuestra sociedad existen estereotipos de género y muchas veces no somos conscientes de cómo esto influencia en nuestras decisiones. Por ejemplo, en algunas formaciones encontramos mayor cantidad de mujeres. Carreras de docencia inicial o primaria, usualmente encontramos mayoría de mujeres. En carreras de enfermería también encontramos mayoría de mujeres, mientras que en carreras de ingeniería usualmente encontramos una mayor cantidad de hombres. En las ocupaciones, las trabajadoras del hogar, encontramos un 95% de mujeres, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En ocupaciones relacionadas a servicios de limpieza, encontramos principalmente a mujeres, y en el caso de trabajadores de vigilancia o seguridad física, encontramos principalmente a hombres. Entonces, cuando atribuimos la elección de una carrera, una ocupación, una profesión a una decisión individual, indirectamente vamos asumiendo que las mujeres naturalmente estamos más orientadas a las labores de cuidado, a las labores de limpieza y organización, mientras que a los varones pues se les asigna características de esfuerzo físico y labores que requieran sobreesfuerzo. Esta forma de elección no es biológica, es una construcción vinculada al género. Y cuando hay una mujer que de pronto no sigue ese patrón, es excluida o es criticada. Y lo mismo en el caso del varón. Si de pronto no manipula peso, no hace sobreesfuerzo físico, también puede ser excluido y también puede ser criticado dentro de su entorno social. ¿Y dónde está el problema de los estereotipos de género? Cuando esto afecta la salud de las personas y las estrategias para la prevención y protección no terminan siendo del todo efectivas. Gran parte de nosotros organizamos nuestra vida personal alrededor del trabajo, y el trabajo ha sido diseñado, ha sido concebido bajo un modelo de trabajador.
quien va a sostener los sistemas de producción. Por ejemplo, las jornadas de 8 horas, los turnos rotativos, se construye alrededor de una idea de trabajador. Este trabajador va a ser un hombre joven, en buen estado de salud y con familia. Y cuando hay cambios en el mercado laboral o en la situación de nuestros trabajadores, comienzan a aparecer los problemas. Por ejemplo, temas de envejecimiento de la fuerza de trabajo, las condiciones específicas de salud, temas oncológicos o enfermedades crónicas que hoy en día aparecen a temprana edad, el ingreso de mujeres al mercado laboral y la incorporación de trabajadores en situación de discapacidad. Y esto genera problemas para las organizaciones debido a que están construidas, están diseñadas con la expectativa de un modelo de trabajador que hoy en día no necesariamente se va a llegar a sostener esa figura. Entonces, cuando un trabajador ya no puede dar esa misma exigencia física que cuando comenzó, queda muchas veces relegado de las áreas de operaciones. A veces se le aplican restricciones médicas o se le hace un cambio en el puesto, y si tiene salario variable que depende de lo que produce, pues el trabajador va a ver afectados sus ingresos, y en algunos casos pues las empresas optan por invitar al trabajador a renunciar. Entonces, considerando que el trabajador es hombre de buen estado de salud y con familia, hoy en día las dinámicas familiares también están cambiando. Por ejemplo, la tasa global de fecundidad en los últimos 30 años ha cambiado significativamente. En el 95, este indicador era 3.3 hijos por mujer, y en el 2024 este indicador terminó siendo 1.8 hijos por mujer. Es decir, esto comprueba que comenzamos a tener una población envejecida. Además, las familias ya no se estructuran como antes, ¿no? Hoy en día, por los costos de vida, tanto el hombre como la mujer tienen que salir a trabajar para completar la canasta familiar. En las empresas, el problema reside en que muchas de ellas gestionan diferentes acciones, por ejemplo en recursos humanos, considerando ese modelo de trabajador. Y esto también impacta a las áreas de seguridad y salud en el trabajo, que no toman en cuenta que ese modelo de trabajador ya no se ajusta del todo a nuestra realidad. Por ejemplo, los estudios toxicológicos para agentes químicos se realizaban en hombres y se extrapolaban los resultados en las mujeres, lo que genera pues falta de datos más específicos para la población de mujeres debido a que tenemos características físicamente, biológicamente diferentes. Desde que se habla de la perspectiva de género, respecto a la exposición a la salud de las trabajadoras y trabajadores, es que se han iniciado investigaciones para conocer a mayor detalle cuál es el efecto de las sustancias químicas en las mujeres. Esto recién ha pasado a finales de los 90, principios de los 2000. Las evaluaciones o monitoreos de ergonomía basadas en RUL, ARREVA, OWASP son instrumentos que se han desarrollado en entornos donde principalmente trabajaban hombres. Por la época, recién, como les decía, la perspectiva de género se ha incluido a finales de los 90 e inicios de los 2000. Entonces, entender que las puntuaciones que se consideran están asociadas a los hombres, a pesar de que tenemos una composición muscular distinta. Los hombres tienen más desarrollados los músculos en la extremidad superior que las mujeres. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hay que tomar en cuenta la doble jornada de trabajo que tienen, tanto el trabajo remunerado en la ocupación o la profesión y el trabajo doméstico, que todavía recae en las mujeres. Hay mayor conocimiento sobre los peligros visibles, por ejemplo, el ruido de las máquinas, la vibración, las sustancias químicas, la manipulación de una carga, que de los peligros no visibles, como los psicosociales, como el movimiento repetitivo, como la organización del trabajo, que requieren un abordaje diferente, un abordaje que incluya la interdisciplinariedad. Usualmente los hombres son los que están expuestos a los peligros visibles, mientras que las mujeres son las que están expuestas a los peligros no visibles en el trabajo, por lo que debemos desarrollar formas de abordaje distintos. En un área, un mismo puesto ocupado por hombres y mujeres en contenido no necesariamente es el mismo. Pueda que hayan labores de limpieza asociadas a las mujeres y trabajos donde se requiera o tareas que requieran sobreesfuerzo físico asociadas a los
hombres. Entonces, si vamos a actualizar las matrices IPER-C o realizar monitoreos de agentes ocupacionales, es importante considerar tanto la observación del trabajo que realizan los hombres como las mujeres para poder conocer a detalle las actividades que realizan, porque pueda que si solo escogemos a uno de los dos, estemos omitiendo las labores que realiza el otro. Ahora veamos algunos números extraídos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Señalan que alrededor de la población peruana existe casi 50-50 entre hombres y mujeres. Sobre los problemas crónicos de salud, según vemos en la gráfica, tienen mayores problemas crónicos las mujeres que los hombres. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las mujeres y hombres se ven afectados por muchas de las mismas enfermedades, pero los efectos sobre la mujer suelen ser diferentes. Entre las principales causas asociadas a estos problemas de salud crónicos están la sobrecarga laboral, tanto a lo que se hace en el trabajo como en la casa, porque las mujeres tienen una doble jornada. Estas largas jornadas afectan el bienestar y los tiempos para su recuperación. En cuanto a la salud mental, el riesgo de presentar problemas es similar en hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes presentan depresión severa en mayor número en comparación con los hombres, y esto puede estar asociado a las condiciones de pobreza, a la pérdida de un ser querido o a la situación de violencia que existe. A menudo no se reconoce la violencia como un problema de salud, pese a que sus consecuencias pueden ser graves. Tanto mujeres como hombres cuentan con una cobertura de un seguro de salud, sea el SIS, E-Salud o otro establecimiento de salud. Cabe recordar que si bien parte de la población tiene el SIS, y esto se extendió en uno de los gobiernos de hace menos de 10 años, esto no significa que la salud o el acceso a la salud termina siendo oportuno o que realmente podemos acceder a un servicio de salud. Es decir, el seguro lo podemos tener de forma teórica, pero en la práctica no recibimos una atención oportuna en salud. Sobre la participación en el empleo, las mujeres están más presentes en el sector servicio y comercio, mientras que los hombres están más presentes en las actividades extractivas, construcción. En el año 2025, las mujeres ocupaban el 16% de los cargos directivos en el país, el 6% en puestos de presidencia de directorio y el 9% en puestos de CEO. Sobre el uso del tiempo, se realizó una encuesta nacional del uso del tiempo en el 2024 y este estudio hace un comparativo con los datos recogidos en el año 2010. Debemos entender que el tiempo dedicado a las actividades productivas o de autoconsumo, o al trabajo no remunerado, donde consideramos el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados a miembros del hogar, el trabajo de cuidados a terceros o las actividades de voluntariado, forman parte del tiempo no remunerado, y el tiempo dedicado a las actividades personales, por ejemplo, el tiempo para el aprendizaje y estudio, el tiempo para la convivencia social y las actividades recreativas, el tiempo dedicado al uso de medios de comunicación y al cuidado personal. Entonces, entre los hallazgos, entre toda la información que contiene este informe, nosotros vamos a presentarles por temas de tiempo solamente uno, y está relacionado a esta comparación que existe en el uso del tiempo entre hombres y mujeres. Tenemos que el tiempo dedicado a la ocupación, al trabajo, que nos permite generar ingresos, a pesar de la inserción de las mujeres al mercado laboral, dedicamos en promedio 2 horas menos que los hombres a nuestra ocupación. Respecto al tiempo dedicado al trabajo no remunerado, labores domésticas principalmente y de cuidados, las mujeres destinan más del doble de tiempo que los hombres a las labores domésticas y de cuidado, lo que limita su oportunidad de empleo y su desarrollo personal. Por eso decimos que las mujeres tienen una doble jornada, la jornada laboral y la jornada del trabajo doméstico y de cuidados. Y el tiempo a las actividades personales. Evidentemente, las mujeres tienen menos tiempo al desarrollo de estas actividades en comparación con los hombres.
Entonces, lo que les he presentado es para visibilizar los estereotipos de género que existen en la sociedad y también en el mundo del trabajo. Esto nos debe permitir incluir estrategias preventivas para abordar los peligros y riesgos de formas diferenciadas. El asumir que cuando un trabajador hombre se accidenta, en casa va a tener a quien lo cuide, va a tener a quien se encargue de las labores domésticas. Es caer en los estereotipos de género porque no todos los trabajadores hoy en día pueden estar en una relación. Pueda que el trabajador viva solo y ello puede afectar su recuperación. Si el accidente le ocurre a una trabajadora, por ejemplo, un corte en la mano derecha, ella es diestra, probablemente le vamos a brindar los primeros auxilios y será atendida en un establecimiento de salud a cargo de la empresa, pero su recuperación va a depender del descanso que pueda tener. Y si hoy ya sabemos que hay una alta probabilidad de que las mujeres fuera de la jornada de trabajo tienen una carga de trabajo en casa, las labores domésticas y las de cuidado, difícilmente va a poder tener un descanso de esas labores. Entonces quizás deberíamos ser un poco más enfáticos en la situación individual de cada uno de nuestros trabajadores y no asumir o no suponer que todos tienen la misma situación. Para cerrar este episodio, nos vamos a quedar con 4 ideas. Primero, visibilizar los estereotipos de género nos va a permitir reconocer las competencias y habilidades construidas y aprendidas por hombres y por mujeres, y que esto forma parte de su trayectoria profesional y personal. Segundo, los hombres y las mujeres nos exponemos a agentes ocupacionales diferentes debido a la división sexual del trabajo que existe. Hay diversas investigaciones que vinculan a los trabajadores hombres a mayor riesgos de accidentes mortales o accidentes graves, así como a peligros visibles en comparación con las trabajadoras, quienes están más expuestas a los riesgos psicosociales, movimientos repetitivos, lo que es más complejo de abordar dentro de las áreas de seguridad y salud en el trabajo. Ello requiere cambiar e incluir la perspectiva de género dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, e incluir un enfoque interdisciplinario. Tercero, los cambios en el mercado laboral obligarán a las empresas a adoptar enfoques más contextualizados y a partir de situaciones más específicas, porque ese modelo del trabajador con el cual se sostiene hoy en día sistemas de trabajo, sistemas de producción, resulta insuficiente. Sobre todo porque esta nueva generación que nace a partir de los 2000, no necesariamente los hombres están predispuestos naturalmente a realizar sobreesfuerzo físico, porque los nacidos a partir del 2000 han tenido un desarrollo más sedentario que generaciones pasadas. Y cuarto, gran parte de las herramientas que utilizamos en seguridad y salud en el trabajo aparentemente son neutras, pero esa neutralidad está basada en el modelo de un trabajador hombre con familia. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto el tema a nivel de PPs, el calzado unisex? Que no es que sea un calzado adaptado para hombres y mujeres y que se adapte cuando de pronto lo usa una mujer. Lo que es el modelo del varón en tallas más pequeñas. Por eso a todas las mujeres, cuando utilizamos un modelo de calzado unisex, nos genera molestia, nos genera incomodidad por el tamaño de la horma. Finalmente, quiero cerrar este episodio con la intención de invitarlos a reflexionar sobre aquellos estereotipos de género que hemos normalizado y que de manera inconsciente estamos asumiendo en nuestra población de trabajadores. Es importante comenzar a cuestionarlos y sobre ello tomar decisiones. Eso es todo en el episodio de hoy con Melissa, tu ergónoma de confianza.